Claude acaba de recibir una mejora importante que le permite resolver problemas complejos de manera más eficiente. Así que Claude acaba de recibir una actualización importante con una nueva herramienta llamada ThinkTool, y es un cambio de juego a la hora de gestionar problemas complejos. La idea es sencilla. En lugar de simplemente abordar una tarea de forma directa, ahora Claude tiene un paso dedicado en el que se detiene, reflexiona y verifica si está en el camino correcto antes de continuar. Y los resultados hablan por sí solos. En las pruebas, añadir esta herramienta de reflexión ha mejorado notablemente el rendimiento de Claude, especialmente en escenarios complejos de varios pasos donde seguir normas, analizar datos y ceñirse a políticas es crucial. Pero esto no es una mejora genérica. Los números que lo respaldan son impresionantes. En una prueba de referencia llamada T-Bench, diseñada para evaluar modelos de IA en situaciones realistas de atención al cliente, la tasa de éxito de Claude aumentó drásticamente una vez que se incorporó la herramienta de reflexión. Sin la herramienta, el puntaje Pass 1, la métrica que mide la frecuencia con la que acierta la primera, estaba en 0,332. Cuando los desarrolladores añadieron la herramienta de reflexión, esa cifra subió a 0,444, lo que ya representaba una mejora sólida. Pero cuando combinaron la herramienta de reflexión con un mensaje optimizado, que le daba a Claude instrucciones específicas sobre cómo reflexionar, el puntaje se disparó a 0,584. Eso es más de un 54% mejor que la línea base original. El impacto fue aún más evidente en tareas de atención al cliente en el sector retail. El puntaje base de Claude en este caso era 0,783. Solo al darle a Claude la herramienta de reflexión sin ninguna instrucción adicional, su puntaje subió a 0,812. Sin configuraciones complicadas ni instrucciones extra, solo la herramienta en sí misma hizo que Claude fuera significativamente más inteligente. Pero, ¿qué es lo que exactamente está haciendo esta herramienta de reflexión tras bambalinas? Bueno, no es lo mismo que el modo de pensamiento extendido de Claude. El pensamiento extendido se centra en planificar cuidadosamente antes de que Claude comience a responder. Es como hacer una pausa en la línea de salida para trazar todo el recorrido antes de empezar. Esto es útil para tareas como la programación, problemas de matemáticas y física, situaciones donde se puede resolver todo de una vez sin necesidad de recopilar más información. No son las especies más fuertes las que sobreviven, ni las más inteligentes, sino las que mejor responden al cambio. Y es que, mira, hay noticias sobre ella cada día y si no estás de mente filtrando entre el humo todo el tiempo, es imposible no quedarse atrás. Por eso he creado lo que yo misma llevaba queriendo mucho tiempo, una newsletter gratuita donde simplemente te registras con tu correo electrónico y totalmente gratis recibirás 2 correos a la semana en los que te cuento nuevas noticias, nuevas herramientas y nuevos trabajos. La herramienta de reflexión, por otro lado, es más como detenerse a mitad de carrera para comprobar si aún se está en el camino correcto. Está diseñada para momentos en los que Claude se da cuenta de que podría estar pasando por alto algo, como cuando está trabajando con salidas de herramientas, siguiendo políticas complejas o resolviendo problemas de varios pasos donde solo un error puede descarrilar toda la solución. Imaginemos que Claude está gestionando una solicitud complicada de atención a un cliente de aerolínea. Supongamos que un pasajero quiere cancelar un vuelo. Con la herramienta de reflexión activada, Claude se detiene para comprobar si tiene todo lo necesario. ¿Tiene el ID del pasajero y el número de la reserva? ¿Ha confirmado la política de cancelación, como si el billete fue reservado dentro de las 24 horas o si forma parte de una tarifa flexible? Con la herramienta de reflexión, Claude da un paso atrás y se hace esas preguntas antes de tomar una decisión, evitando así errores costosos. Los desarrolladores descubrieron que añadir instrucciones específicas sobre cómo debería reflexionar Claude marcó una gran diferencia, especialmente en áreas complicadas como el soporte aéreo. Al incluir una lista de comprobación en el mensaje, cosas como verificar los detalles de la reserva, comprobar las reglas de cancelación o confirmar si ya se ha volado algún tramo, Claude se volvió mucho más confiable. Ese mensaje optimizado hizo que el puntaje Pass 1 subiera de 0,404 a 0,584, un gran aumento en precisión. Pero lo que es aún más impresionante es cómo la herramienta de reflexión mejoró la consistencia a lo largo de varios intentos en entornos complejos como el soporte al cliente. Manejar situaciones raras es clave.
Y sin la herramienta de reflexión, el rendimiento de Claude caía de forma constante a medida que los escenarios se volvían más inusuales o complicados. Con la herramienta de reflexión mantuvo resultados más sólidos incluso después de 5 intentos consecutivos, una clara señal de que la herramienta ayuda a Claude a seguir siendo confiable incluso bajo presión. En tareas de soporte al cliente en el sector retail, donde las situaciones son generalmente más sencillas, la herramienta de reflexión mejoró el rendimiento solo por su presencia, sin instrucciones adicionales ni mensajes complicados. Solo el espacio para detenerse y reflexionar fue suficiente para aumentar el puntaje Pass 1 de Claude a 0,812. Incluso superó al modo de pensamiento extendido, que se quedó en 0,77. Este patrón también se repitió en pruebas de programación. En SWE, un banco de pruebas de programación donde Claude tenía que analizar errores y proponer soluciones, los desarrolladores modificaron la herramienta de reflexión para que actuara como una herramienta de lluvia de ideas para soluciones de código. Por ejemplo, si Claude encontraba un error, se detenía y generaba varias formas de solucionarlo. Luego evaluaba cuál era el enfoque más simple y efectivo. Ese pequeño cambio llevó a Claude a alcanzar un puntaje de vanguardia de 0,623 en SWE-bench, demostrando que esta herramienta no solo es útil para soporte al cliente, sino que también es muy poderosa en entornos técnicos. La herramienta de reflexión no es algo que se deba usar en todas las situaciones. Está diseñada para entornos complejos donde los errores son costosos y cada paso depende del anterior. Si Claude está manejando una tarea sencilla como hacer una única llamada a una herramienta o seguir instrucciones directas, la herramienta de reflexión no aporta mucho valor. En esos casos, el comportamiento por defecto de Claude ya es lo suficientemente bueno. Pero cuando las cosas se complican, cuando Claude está procesando datos externos, navegando por políticas o ensamblando múltiples pasos, ahí es donde la herramienta de reflexión realmente destaca. Le da a Claude un punto de control mental para reflexionar, verificar y corregirse antes de seguir adelante. Para los desarrolladores interesados en añadir esto a sus propios proyectos, la implementación es sorprendentemente simple. La herramienta de reflexión en sí solo es una adición ligera que permite a Claude añadir pensamientos a un registro sin modificar los datos externos ni hacer nuevas solicitudes. La verdadera magia ocurre cuando se guía a Claude con instrucciones claras, como darle un plan estructurado sobre cuándo detenerse, qué verificar y cómo asegurarse de que se cumplan todos los requisitos. Colocar esas instrucciones en el mensaje del sistema es lo que funciona mejor para tareas complejas. En lugar de centrar todo en la descripción de la herramienta de reflexión, añadir pasos detallados desde el principio le da a Claude el contexto completo que necesita para saber cuándo detenerse y reflexionar. Lo mejor de esta herramienta es que tiene un impacto mínimo o negativo. Si Claude no necesita detenerse a reflexionar, simplemente salta ese paso, por lo que no ralentiza el proceso a menos que sea absolutamente necesario. Y cuando Claude decide hacer una pausa y reconsiderar, ese paso adicional a menudo previene errores costosos, mejorando la precisión sin requerir cambios importantes en tu configuración. Si has llegado hasta este punto del vídeo, dale like, suscríbete y déjame saber qué piensas en los comentarios.